Mi nombre es Anet Castro, soy directora de Fundación Paralife y todos los martes y jueves estamos creando estas cápsulas de inclusión para ustedes, así que muchas gracias por acompañarnos. Fundación Paralife promueve la inclusión laboral de personas con discapacidad. Por ahí conocimos a Fausto por toda su trayectoria en el tema de inclusión laboral en el estado de Jalisco, el cual nos da muchísimo gusto que estés aquí. Gracias, Fausto. Y Gracias, Anet. Francisco, gracias. Adelante, Francisco. Buenas tardes a todos, un gusto saludarlos. Igual estamos muy contentos de que estén con nosotros. Vamos a tener un invitado de honor, es Fausto Esparza, y nos va a platicar un poquito de su trayectoria, de su vida y de cómo es esta condición de vida de vivir con una discapacidad. Y bueno, a partir de eso saber, ¿no? Que no todo está perdido, ¿no? Que hay muchas cosas que se pueden hacer y bueno, te doy la bienvenida. Adelante, Fausto, el auditorio es tuyo. Muchísimas gracias. ¿Cuánto tenemos, perdón? Vamos para de tiempo. Más o menos como 30, 35, 40 Ok, minutos. está bien, muy bien. Está muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Anet Castro, muchísimas gracias, Francisco Fuentes, muchísimas gracias a la Fundación Paralife, que como bien dices, tenemos ya tiempo de conocernos y de compartir cosas en este maravilloso mundo de la inclusión de las personas con discapacidad. Y bueno, en este mundo que como bien sabes de la inclusión, yo hoy vivo por mi condición de vida. Esto me ha permitido que yo desde lo que he vivido y lo que sigo viviendo, yo pueda compartir mi experiencia de vida de una manera sencilla y lo hice a través de una presentación que se llama Buscando mi vocación. ¿Por qué le puse Buscando mi vocación? Bueno, porque yo creo que para mí esto de vivir en condición de discapacidad ha sido el parteaguas para yo poder encontrar mi verdadera vocación de vida a través de vivir en condición de discapacidad. Pero esto más o menos me gustaría platicarlo desde un principio cómo fue, y es que yo no nací en condición de discapacidad, sino que yo hace 12 años adquirí la discapacidad. Sucedió porque me dedicaba, si le das la siguiente, me dedicaba a ser ciclista profesional de alto rendimiento, es decir, yo mi profesión, por lo que me pagaban, por lo cual yo era un joven productivo, era por correr en un equipo de ciclismo de ruta. Es decir, yo tenía un sueldo por competir en carreras de ciclismo de ruta y era mi profesión de vida en ese momento, y por 10 años de mi vida me dediqué a eso, y esto me llevó pues a tener como un desarrollo profesional bastante bueno, ya que aparte de pertenecer a un equipo profesional donde me pagaban un sueldo y donde corríamos por todo el continente americano, mi equipo y yo, también me daba la oportunidad de representar a México en diferentes competencias, y esto lo hice como una joven jalisciense convencional. Si le das la siguiente, tuve bastantes logros deportivos en esta corta carrera, porque la verdad, pues, se puede decir que la comencé como a los 19 años y terminó a los 33, pero me llegaron bastantes logros, es decir, mi equipo ganaba bastante, pero también a mí me tocaba ganar perteneciendo a este equipo y representando a México en diferentes competencias. Esto me hacía que yo viviera prácticamente en una nube, como en un estado de fama, de éxito, de poder, de sensaciones, que me mantenían pues muy feliz, muy dichoso, muy realizado. ¿Se ha dado la siguiente? Llevándome a tener todo un proyecto de vida en ese momento. Yo tenía así como que bien estructurado mi proyecto de vida, que yo en ese momento dije, yo soy ciclista, yo a esto me voy a dedicar, y era lo que hacía todos los días, cuidándome lo más posible, teniendo un muy alto nivel deportivo y dedicándome solo a eso. Y en este quiero ser, pues me entregaba totalmente al ciclismo de alto rendimiento, y con esto pude lograr todos estos logros, pero también soñar bastante. Si le da la siguiente, Francisco. Soñar como muchos, y obviamente en este soñar, pues, y en este desarrollo que yo tuve en el ciclismo, estuve muy envuelto en el tema del dinero, de la fama, del éxito ahí, desenvolviéndome como ciclista profesional,
dando lo mejor de mí para mi equipo, lo mejor de mí para mi país y para mi estado, pero manteniendo en esta parte que me mantenía, como les mencionaba, en una nube, pues la verdad, muy maravillosa, porque me pagaban por lo que más amaba hacer, que era andar en bicicleta y conociendo otros lugares, conociendo otros países, conociendo otras culturas, conociendo otras carreteras, otras montañas. Si das la siguiente, por favor. Y esto me llevó a cada vez soñar y soñar y soñar y soñar que como ciclista pues, poder llegar a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, ya que el proceso para llegar a ese nivel se me habla para atrás. Le das una atrás, Francisco, ahí. Para llegar a un proceso olímpico pues, es un trabajo de años, años, años de cuidarte, de mantenerte, de no dejar que te ganen estas sensaciones. Y es así como mi equipo y pues, la misma Selección México esperaba que en el Beijing 2008 yo fuera el único mexicano que representara a México en las Olimpiadas en el ciclismo de ruta, por lo cual mi equipo se dedicó pues a que todo el final del 2007 y principios del 2008 yo me preparara de la mejor manera para ganarme este boleto olímpico y poder representar a México en unas Olimpiadas. Y fue así como a mediados de abril del 2008 mi equipo decidió que nos fuéramos a Estados Unidos a correr y ahí estuvimos compitiendo prácticamente 2 semanas. Y ya el último día de competencia, si das la siguiente, por favor. El último día de carrera, esta es una foto, la última foto que yo tengo como ciclista convencional. Hubo una caída bajando por las montañas de Nuevo México y en esta caída fue pues, una caída como a más de 80 kilómetros por hora. No es esa que ven en la imagen, no hay imágenes de mi caída, pero sí, obviamente esta caída trajo que yo en un segundo adquiriera una discapacidad permanente por lesión medular. Es decir, el golpe provocó que se me fracturaran 7 costillas del lado izquierdo y después se me fracturaran 2 vértebras de la espina dorsal al nivel del pecho. La quinta y la sexta se me fracturaron completamente, lo que trajo como consecuencia que yo me encontrara un boleto de lotería. Para mí fue ganarme la lotería ese día. Hoy lo significo así, hoy lo llamo así, porque esto hizo que yo prácticamente terminara un tipo de vida como convencional y adquiriera una nueva condición de vida que es discapacidad permanente motora, usuario permanente de silla de ruedas, por la misma lesión que hace que yo no mueva, no sienta ni controle 3/4 de mi cuerpo, 3/4 partes de mi cuerpo. Y esto me abrió todo un horizonte nuevo de vida, ya que como lesionado medular, pues obviamente nos enseñan y nosotros aprendemos a vivir totalmente de forma diferente a como vivíamos de convencionales. Como les mencionaba, yo casi 34 años no tuve ninguna sola limitante a nivel de mi condición de vida. Como les decía, además me consideraba alguien súper bendecido por la capacidad de energía física que yo tenía, por eso me dedicaba al deporte que me dedicaba, porque la energía que yo tenía me daba para hacer este deporte, pero obviamente con esta caída, pues mi vida cambió totalmente. Si le das la siguiente, por favor. Y cambió para, obviamente, vivir una realidad totalmente nueva y en esta realidad nueva, pues obviamente pasé por todo un proceso de aceptación plena de mi nueva vida y era pues entender muchos procesos de que la felicidad que yo vivía en ese tiempo, pues hoy no dependía, no tenía que depender de eso, sino que fui encontrando como que nuevas formas de ser feliz a través de, pues de desapegarme de muchas cosas, y es desde desapegarme a las creencias estructurales que como sociedad hemos inculcado a la mayoría de los seres humanos, y es que todos tienen que vivir de forma convencional. Y es por eso que hoy el mundo está hecho para los convencionales, porque sigue pensando que la condición de discapacidad pues, es algo que no sucede, cuando en realidad pues, le sucede a muchísimas personas en el mundo todo el tiempo, desde que nacen hasta que cambiamos de condición de vida. Todo el tiempo las personas están viviendo tipos de discapacidad de distintas maneras, pero obviamente pues al ser un tema que a la gente no lo entiende y no lo comprende por este apego que yo viví al caminar, al moverme, al saltar, al controlar, a vivir como convencional, pues me llevó a desapegarme de esto. Y ahí pude entender que, si vas a la siguiente, que obviamente que este era un proceso de reasignación o de resignificación o darle un significado a mi vida, es decir, gracias por lo que viví como convencional, lo viví de
para mí fue de la mejor manera posible convencional, pero aprendí que tenía las herramientas necesarias para si me enseñaban, es decir, si yo aprendía a vivir como un lesionado medular, pues podría tener una muy buena calidad de vida con la realidad que vivimos en México, que vivimos en un México que hoy no ha entendido que las personas con discapacidad estamos viviendo pues en una constante lucha porque en todos lados seguimos encontrando barreras, es decir, está bien, ya no camino, ando en silla de ruedas, pero saliendo de mi casa me empiezo a encontrar barreras creadas por otro ser humano que potencializa mi discapacidad. Entonces hoy lo que queremos es, a través de fundaciones como la Paralife y gente como ustedes, ir cambiando la forma en cómo seguimos viendo a las personas con discapacidad y no verlos simplemente como seres humanos que tenemos una diversidad funcional. Funcionamos de manera distinta al convencional. Unos no escuchan, otros no ven, otros no caminan. Y así un sinfín de diversidades funcionales que yo las comprendo hoy, porque es importante que todo el mundo entienda el porqué de la importancia de incluir. Si le das la siguiente. Y bueno, con esto hoy me doy cuenta que como seres humanos nos han hecho que tengamos muchísimos límites en la cabeza, pero que son límites que nos han inculcado, son límites que nos han compartido y que mucha gente se la sigue comprando y se sigue pensando que las personas con discapacidad vamos a pasar por estas limitantes creadas por otros seres humanos, es decir, que se sigue pensando que no es un derecho humano el encontrar una sociedad incluyente, sino que se sigue pensando como si fuera un privilegio que solamente se viven en países de otro tipo. Que queremos que hoy cada vez entendamos más que se necesita una capacidad de adaptación ante la realidad que vivimos en México, es decir, no somos una sociedad totalmente incluyente, pero que cada vez encontramos más inclusión, pero que se necesita que obviamente las mismas personas con discapacidad vivan este proceso de resignificación y entiendan que sí tienen limitantes, como yo tengo mis propias limitantes, yo dependo de una silla de ruedas para mover mi cuerpo, y así cada uno de las personas con discapacidad que tienen sus propios limitantes, pero que ante esta real limitante, ante esta discapacidad, hay que buscar la manera de adaptarse de lo mejor posible, porque yo creo que por lo menos cuando la mayoría de las personas con discapacidad empecemos a cambiar nosotros nuestra propia manera de vivir en nuestra condición de discapacidad, vamos a encontrar cada vez más espejos. Y fue así como yo encontré, si la haces la siguiente. Yo reaprendí a vivir. ¿Cómo? Con una silla de ruedas. Hubo otras fundaciones que me enseñaron a andar en silla de ruedas. Hubo otras personas que viven mi misma condición de vida, que ya tienen más experiencia que yo, que me enseñaron a vivir en esta condición de vida. Y yo creo que como seres humanos empecemos a buscar más espejos, es decir, busquemos a buscar más la vocación universal de servicio, si le cambia la siguiente, pues vamos a encontrar cada vez más que esta nueva vocación para mí ha sido la de enseñar a otros, la de compartir con otros, la de servir a otros, la de ver cómo que a través de lo que yo aprendí a vivir, es decir, todo lo que a mí algún día me enseñaron, porque a mí me lo enseñaron, yo lo aprendí, hoy lo compartimos, lo enseñamos buscando transformar la vida de otros. Y es como así, por lo menos yo he ido transformando mi propia vida al ver que otras vidas se van transformando cuando nos hacemos responsables de nuestra propia condición de vida. Es decir, estamos buscando cada vez más una responsabilidad horizontal, que las mismas personas con discapacidad se hagan responsables de su propia discapacidad para cuando nosotros, las personas con discapacidad, nos incluyamos, pues la sociedad tenga también más a bien incluirnos cuando nos vea como seres humanos que buscamos nuestra autonomía, nuestra independencia, nuestra individualidad, nuestra plenitud, nuestra productividad. Y fue así como yo pues, me encontré con fundaciones como Paralife, fundaciones que buscan incluir laboralmente y obviamente es una realidad que viven las personas con discapacidad, que no encontramos la inclusión laboral en todos lados. Si le das a la siguiente, por favor. Y bueno, ya esto me llevó a un gran proyecto que por ahí obviamente ya muchos conocen. Es un proyecto que se creó, que se hizo, que está ahí, que está como un sueño cumplido, está como una meta más de las muchas que uno en la vida va trascendiendo, pero que para mí fue la total resiliencia de mi vida.
no solamente aprender a vivir como lesionado medular, sino también el enseñar a una persona con discapacidad visual, enseñarlo a vivir lo que yo viví durante 10 años en una bicicleta. Ahí fue así como conocí a Javier Silva, y un ciego total que también ha estado aquí en Paralife compartiendo su experiencia. Y a él lo enseñamos a andar en bicicleta de manera totalmente independiente, es decir, por medio de un radio yo le hablo, le comunico, lo guío, y él simplemente se dedica a pedalear y a disfrutar de la libertad que te da la bicicleta. Y esto, uno de nuestros objetivos de crear ciclismo independiente fue cambiar el paradigma, cambiar la falsa creencia que se tiene de de los límites de los seres humanos, y como para muchísimas personas hoy, si tú le dices, oye, un ciego puede andar en bicicleta de manera autónoma dentro de un velódromo, yo creo que muchas personas te dirán que no puede. Y una de las cosas que yo logré con Javier y que seguimos logrando con muchas personas con discapacidad es quitar esa palabra pues, de la conciencia del ser humano, y antes de pensar en no puedo, cambiarlo por el lo voy a intentar. Y fue así como Javier y yo estuvimos intentando durante varios años, durante varios años compartiendo esta información, compartiendo esta experiencia de que sí, somos dos seres humanos, dos hombres, dos zapatillos que nacimos sin discapacidad, y que un día cada quien en su propia mundo adquirió la discapacidad. La vida un día nos sorprendió, nos regaló, nos dijo, ahí les va este regalo. Claro que el regalo viene envuelto, como les decía, en un papel de envoltura muy rara, que sigue dando miedo abrirlo, pero porque el papel de envoltura dice discapacidad permanente. A Javier no le dio miedo abrirlo, a mí tampoco me dio miedo abrir el regalo, y los dos adquirimos la discapacidad, y eso nos dio, los dos coincidimos con esto, que la discapacidad para nosotros fue un trampolín, fue como un pivote de nuestra conciencia, adquirir la discapacidad, porque el hecho de que perdiéramos él la vista totalmente y yo la movilidad de 3/4 partes de mi cuerpo, esto nos dio como que un impulso para poder vivir pues diferentes experiencias que como convencional no se viven. Él, sus propias experiencias que ha encontrado maravillosas y orgásmicas al poder disfrutar la vida sin el sentido de la vista, y yo desde el estado de estar sentado todo el tiempo, porque así es como yo vivo la vivo sentado todo el tiempo. La vida se percibe de manera distinta, y también la vivo como que sin esa prisa de los que de los que caminan o los que están parados. Entonces, todo, al final de cuentas, hoy se sigue compartiendo sigamos viviendo esta experiencia y compartamos lo más que se pueda. Por eso, obviamente, buscamos sinergias con fundaciones como ustedes. Si le hacen la siguiente frase. Y fue así como, pues obviamente para mí es simplemente compartirles y mandarles esta pregunta a todos los que hoy nos escucharon o nos van a seguir escuchando en las grabaciones. ¿Ustedes con qué se quedan? Porque pues para mí la vida desde hace muchísimos años es y sigue siendo como el hecho de andar en bicicleta. Si se fijan en esa imagen, yo solamente equilibro un poco a Javier, pero después lo suelto para que él pueda obviamente mantener el equilibrio y pueda avanzar. Es algo real, porque si yo quisiera ir todo el tiempo con él para que él mantuviera el equilibrio, pues él no podría disfrutar lo que es la bicicleta. Es muy distinto una bicicleta convencional, autónoma, a una bicicleta tándem, porque pues no depende de alguien más, sino que te vuelves alguien libre totalmente. Entonces, para mí así ha sido la bici, es un seguir rodando. Antes rodaba en una bicicleta y hoy ruedo en una silla de ruedas, y pues para mí sigue siendo una vida muy rica en experiencias, debido a que vivo mis propias particularidades, y eso para mí es y sigue siendo muy rico el hecho de seguir encontrando otros seres humanos
que creen y confían en que somos iguales, que simplemente lo único en lo cual es que no somos iguales es que cada quien tiene su propia manera, sus propias características y que eso nos vuelve únicos, pero que obviamente hoy lo que queremos es que a través de compartir mi propia realidad que yo vivo como alguien que está en silla de ruedas, pues que esto ayude a que cada vez encontremos más seres humanos con la voluntad de incluir a la diversidad, cualquiera que ésta sea. Muchísimas gracias por su atención. Yo termino mi presentación aquí. Si quisieran compartir algo o preguntar algo, pues yo estoy aquí súper a gusto de compartirles y aclarar cualquier duda o pregunta. Gracias. Híjole, mi querido Fausto, muchísimas gracias. Aplausos, de verdad. Qué gran equipo con Javier, dos seres humanos admirables y sobre todo todo lo que han aportado para adaptar este deporte, este trabajo en equipo. Y me encanta la pregunta de ¿con qué te quedas? Yo creo que el cambiar no puedo, por lo voy a intentar, se vuelve fundamental de aplicarlo en nuestra vida. El cómo sí tenemos que confiar en nosotros mismos, en nuestros sueños y saber que lo podemos lograr. Gracias, Fausto. Muchos comentarios. ¿Alguien que te quiere saludar? Hermano, ¿cómo estás? Mi buen amigo Fausto, mi brother, mi sensei. Es un gusto siempre escucharte. Para mí eres motivación total y sabes que te quiero con todo mi corazón. ¿Qué te puedo decir, hermano? Gracias por ese gran regalo que, como tú bien dijiste, no nos dio miedo y gracias a ese no miedo me pudiste llevar a disfrutar de la vida a través de la bicicleta, el poder rebasar fronteras y no las geográficas, sino las mentales, el aprender a confiar, el aprender a ser determinante, el aprender también trabajar en equipo, que es algo que hoy en día, híjole, hace muchísima falta y gracias por esa hermandad, por esa confianza en tu servidor y me quedo pues con ese gran regalo de la vida, que me enseñaste a apreciarlo desde tus ojos. Te quiero mucho, hermano. Felicidades, Anet, por tu bello programa y un saludo a todos. Muchas gracias. Al contrario, Javier, muchas gracias. Como dijo Fausto, tú Gracias, también ya Javier. estuviste, ¿verdad? En esta cápsula. Adelante, Fausto. Gracias, Javier. Gracias, gracias. No, pues ya saben, aquí estamos. No sé si quieras que responda alguna pregunta o leemos los comentarios, lo que tú me digas. Muchísimas gracias. Lucio, eh, Lucio comenta, a ver, perdón que ya me perdí. Me motiva mucho tu plática y experiencias. Confirmas que no debemos rendirnos. Lo principal es la resiliencia que tenemos. Cuántas veces caigamos, lo más importante es levantarse una vez más. Totalmente. Totalmente, resiliencia. Fausto, por favor. Sí, yo creo que totalmente, ¿no? Estamos en ese proceso de volvernos seres humanos resilientes y tenemos la total capacidad de que ante las pérdidas, pues volvernos de otra manera, transformarnos y que las pérdidas pues nos ayuden a crecer más desde el interior de nosotros mismos. O sea, es como que tener más confianza en uno mismo. Y eso es lo que yo creo que a mí me ha ayudado el tema de la discapacidad, es ver a otros seres humanos como yo que confían en que la vida es bella y es para vivirla, no importando la condición de vida que se esté viviendo. Se puede disfrutar de maneras posibles. Hoy así es. Qué bonita percepción de la vida. Sentimos este feeling de tu parte de conmovernos, de inspirarnos, de alientarnos, de seguir adelante. Y más en este tiempo, ¿no? Que, como dices tú, necesitamos mucho de resiliencia y de ver y de sentir o ver o estar dispuestos a que esta condición de vida que estamos viviendo actualmente tiene que ser una mejora, un momento de oportunidad para hacer ese cambio en nuestras vidas. Karina Domínguez dice,
Buenas tardes. ¿Cómo promuevo la inclusión laboral en el estado de Hidalgo? Ya. Es que tengo que poner el micrófono porque si no, no te escucho bien, perdón. Dale. Yo creo que, Karina, puedes buscar al DIF estatal o al DIF municipal. Ellos deberían tener a bien el tener un área de inclusión, y si no, tú la puedes promover desde tus propios conocidos. Es decir, tú incluso pues, puedes contactar a Fundación para Life y ver qué hay por allá en tu municipio, en tu estado, en temas de empresas que incluyan a las personas con discapacidad. Lo único que una de las cosas fundamentales que yo creo que se necesita para la inclusión laboral es obviamente pues como quitar ese puente que hay entre las empresas que quieren contratar a personas con discapacidad y las mismas personas con discapacidad. Entonces las empresas tienen que caminar un poco, es decir, crear condiciones necesarias para que las personas con discapacidad puedan trabajar en su empresa, pero también las personas con discapacidad tienen que caminar hacia la empresa, es decir, ellos tienen que aprender lo mayormente posible a ser independientes para poder desarrollar una función o una colaboración en una empresa, cualquiera que sea. Es decir, se trata de que todo el mundo, es así como resumiría en pocas palabras la inclusión laboral. Igual y si buscas después a la Fundación para Life, ellos te pueden asesorar muy bien. Gracias, Fausto. La vez pasada tuvimos la participación de Secretaría del Trabajo, abriendo espacios, y de CONAPRED, pero Muy bien. específicamente, exacto, comentábamos que así como recomendaste acercarse en Hidalgo al DIF, también podemos hacerlo a la par con Secretaría del Trabajo, abriendo espacios de su localidad, exacto. A veces en los diferentes estados, tú lo sabes, no existe una fundación independiente, o sea, pero existe todas las dependencias de gobierno que apoyan al tema de inclusión laboral, entonces se vuelve una herramienta excelente para la inclusión. Francisco, ¿quieres comentar algo sobre esto? Sí, ahí también para Karina, acercarnos al Servicio Nacional de Empleo, que es una estrategia a nivel federal, y el Servicio Nacional de Empleo pues nos ayuda justo a esta compartición de nuevas oportunidades que está muy vinculada con la estrategia abriendo espacios, ¿no? Entonces, acercarnos a la Secretaría del Trabajo, al DIF, en el caso de Karina, al DIF municipal, y de acuerdo a eso, pues empezar a rastrear las oportunidades más adecuadas, ¿no? Para ti. Creo que sería eso lo más inmediato que podríamos hacer. Como ya hemos platicado con Karina, vamos a seguir nosotros en ese perfil activo de seguir buscando una oportunidad para ti específicamente. Súper. Comentarios de Facebook, Fausto. Dice José Manuel Gallegos, felicidades, Fausto. Y también dice felicidades, Javier. Lo escribe José Manuel Gallegos Luna. Y también escribe Miriam Herrera, felicidades, Fausto, excelente. Ay, me encantan esos comentarios en Facebook también. Pregunta, Fausto de Emanuel, ¿cuál es el mayor reto que venciste? ¿Qué me preguntan, perdón? ¿Cuál es el mayor reto que has vencido? No enfermarme, mantenerme sano, no. Si eres muy callejero como yo, es complejo mantener higiene todo el tiempo en todo lo que sucede en la calle. Yo no siento ni controlo ni muevo nada del pecho hacia abajo. Y el mayor reto de mi condición de vida es no enfermarme de alguna bacteria o infección en vías urinarias, o de no dañar mi piel por estar tantas horas sentado. Okay. Esos son mis retos, que todo el tiempo tengo que estar ahí poniendo atención para que mi cuerpo esté en las mejores condiciones para seguir disfrutando de lo que hoy disfruto, que pues disfruto mucho trabajar, disfruto mucho hacer deporte, disfruto mucho salir, aunque como ahorita pues saben, me mantienen aquí en calma, pero también me gusta estar aquí en casa, o sea, he aprendido a estar en casa. No por esta ocasión, ya había aprendido desde antes.
hay que Claro. descansar mucho cuando se dedica uno al tema del deporte, entonces, pues para mí es como no tan complejo, pero son mayores retos. Gracias por la pregunta. Al contrario. Muy bien, Fausto. En el sentido de, bueno, te conozco a ti, conozco a Héctor Figueroa por allá en Guadalajara, y que, bueno, pues somos ya colegas, somos pues personas que estamos buscando esta cultura incluyente que se vuelva más, pues más absorbida por toda la sociedad. Cuéntanos cómo ves tú esta evolución de esta cultura de la inclusión. Obviamente hemos visto que ha avanzado estos últimos años. ¿Qué sugieres tú que necesita un poco más de avance? ¿Qué es lo que te gustaría a ti como persona con discapacidad que el gobierno o que las personas implementaran más para que esta cultura cada vez sea más inclusiva, pero más natural, ¿no? Sí, mira, yo algo que creo que hoy sigue siendo una barrera, algo real que ahí está, es la ley. Hay ciertas leyes que hoy nos siguen excluyendo. Entonces yo creo que una de las cosas que a mí yo sigo soñando en que un día se va a lograr es que cambie la vida, y es decir, que el transporte público sea transporte público, es decir, que sea para todos los seres humanos, no importando su condición de vida. Ese es así como mi carta al niñito Dios. Yo Ok, de ahí, yo creo que si cambia eso, yo creo que eso a las personas con discapacidad nos va a ayudar a que nuestra discapacidad no se potencialice tanto por el tema de no poder acceder al transporte público, porque no es accesible para todo tipo de personas. Y la otra que yo pediría es que en las escuelas se den clases de tipos de discapacidad, es decir, que lleven información para comprender las características de los seres humanos, tanto características que tienen que ver con la movilidad o con la visión o con la audición, pero también características que tienen que ver con los comportamientos. Hay seres humanos que debido a una discapacidad intelectual o psicosocial se comportan de manera distinta, pero tenemos que pues reeducar a la conciencia, reeducar a la sociedad en estos temas de discapacidad. Esas son mis dos grandes cartas al niñito Dios. Tus solicitudes. Qué interesante el tema educativo. Sin duda son nuestra semilla, decimos nosotros, un niño en el proceso de inclusión. No estaremos de grandes sensibilizándolos ni haciendo conciencia si lo viven desde su crecimiento. Que me gusta solicitud urgente a ese gobierno. Y eso que tú formas parte de gobierno. Fausto, me encanta esta frase que pones en tu presentación: la vida es como andar en bicicleta. Para mantener el equilibrio siempre debes seguir avanzando. ¿Cómo mantienes el equilibrio en esos momentos difíciles, complicados, tanto laboral, personal, familiar, etcétera? Y también enfocándolo a esta situación en la cual estamos viviendo ahorita. Pues volteándome a ver mucho hacia adentro, yo me enseñaron a mí cuando me accidenté y para poder vivir este proceso como lo viví yo, por lo menos a mí me enseñaron ciertas herramientas para limpiarme, no limpiar mi vida desde adentro de mí. Entonces, la vida para mí ha sido constantemente, desde que adquirí la discapacidad, ha sido vivir en el equilibrio de lo que soy. Soy una persona con discapacidad, o sea, me acepto plenamente como alguien que depende de la silla de ruedas y depende de ciertas características para disfrutar la vida de la mejor manera posible. Entonces, esto me hace estar como que poniendo atención en mis características, pero también me ayuda a que que yo tenga como una muy buena movilidad, me ayuda a que yo todo el tiempo esté buscando también que alguien más entienda que no pasa nada si se nace o se adquiere una discapacidad, es decir, difundo mucho lo que hago allá afuera
pero también difundo mucho el cómo necesitamos pues, cambiar la manera en cómo nos vemos unos a otros, que obviamente nos vemos muchas veces desde un juicio que no debería existir. Es decir, te enjuicio porque no te escucho, o porque no te comunicas conmigo por palabras, o te enjuicio porque tienes un comportamiento que no sé ni siquiera de dónde viene. Y bueno, yo para mantener el equilibrio trato cada vez de verme yo como igual a ti y a Francisco y a Javier y a todos los seres humanos. Somos iguales. Nomás yo estoy viviendo bajo esta característica y tú vives bajo otra característica. ¿Y qué he hecho en estos días de estar en casa? Algo que no había sucedido, pues para mí fue como volver a vivir o volver a conectar con la experiencia que yo viví cuando me accidenté o cuando adquirí la discapacidad. Yo pasé casi 70 días entre un hospital y una clínica de rehabilitación sin ir a mi casa y sin ir a ningún otro lado más que en un hospital y en una clínica de rehabilitación. Y entonces yo creo que los que hemos vivido estos duelos o pérdidas durante la vida y volvemos a tener una pérdida, es decir, hoy por hoy yo creo que todos hemos vivido la pérdida de no tener vida social. Eso es algo que a muchos, muchísimos les pasó, simplemente perder la vida social. Y otros han perdido más cosas y más cosas y más cosas. Y todo momento ahorita, todo el ser humano ahorita está como que entre perdiendo cosas o ya se dio cuenta que perdió cosas. Pero cuesta trabajo porque a lo mejor no hemos vivido esos procesos de pérdida, sino que nuestra vida ha sido sin tantas pérdidas. Entonces yo simplemente, pues claro que viví la crisis obviamente la crisis de mi movilidad, de repente estar en silla de ruedas y estar en una casa de un piso y en silla de ruedas durante tantos días, pues a veces se vuelve medio complejo, pero había que, pues así como que darle para atrás al cassette y decir, pues, tranquilo, estás sano, tienes casa, tienes agua, y empezar a ver todo lo que sí tengo, 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 para que lo que no tengo, que bueno, por ponerte un sencillo ejemplo, es si no tengo vida social, pues bueno, no tengo vida social. No pasa nada, pero sí tengo otras muchísimas cosas. Y una de las cosas que yo hoy me mantienen como que en humildad, porque yo creo que también es una de las cosas que yo estoy aprendiendo, es ser humilde ante esta contingencia, es pues gracias porque tengo salud. Y esperaremos que algo pase después, pero ahorita pues me siento muy agradecido por el tema de que estoy sano. Ay, qué bien. Y así. Dijiste una de mis palabras preferidas, humildad. Lucio comentó algo continuando lo que estás comentando, y dice, el aceptar la pérdida es la mayor ganancia, porque nos quitamos los límites y las cadenas. Sí, o sea, yo creo que yo el momento en que acepté plenamente mi condición de vida, mi discapacidad, mi lesión medular, yo creo que ahí fue cuando me liberé, como dice Lucio, pues de prejuicios, de paradigmas, de miedos, de cosas que yo creía que así eran. Yo creía que iba a ser súper difícil, que iba a ser un sufrimiento, que no se iba a poder y no. Fue decir, yo me acepto como soy y gracias por lo vivido, gracias porque tengo 3 años caminando en bici, viajé, subí, brinqué. Gracias, estuvo muy bien, pero pues ahorita también está muy bien. Ahorita vivir en esta condición, pues yo la recreo para vivirla de la mejor manera posible. Fácil no es, no es fácil. ¿Por qué? Porque así es la realidad, no vivimos en una sociedad incluyente, entonces no es fácil, no es fácil. Pero se puede ser feliz, sí, se puede ser feliz cuando te aceptas y también cuando aceptas que hay una realidad que sigue cambiando, a lo mejor no tan rápido como los que vivimos en condición de discapacidad quisiéramos que cambiaran. Me queda claro, por eso tengo yo mis 2 solicitudes, porque quisiera que cambiara, pero eso no me impide ser feliz, ni pasarla bien, ni estar eternamente agradecido con la vida y Claro. con que Ay, estoy qué vivo. lindas palabras. Tú comentaste algo, Fausto, de
Cuando las personas con discapacidad estemos listos para incluirnos. Algo así es el mensaje. Y yo creo que a veces es muy polémico el quién se adapta a quién, ¿no? Sin duda al final es un trabajo en equipo. Pero más o menos algo así comentaste. ¿Puedes complementar algo así? Sí, yo sí creo mucho, porque yo así lo vivo. Yo primero lo vivo así. ¿Yo qué hago? Yo me incluyo. Yo sí quiero ir a, o quiero hacer algo, si quiero ir, quiero hacer algo, quiero experimentar algo, yo intento lo más que pueda yo incluirme, yo decir, oye, yo quiero ir a comer aquí, oye, pero tenemos 2 escalones, ay, no habrá manera de que me ayuden. Yo me incluyo a un restaurante y ya llego al restaurante y ay, pues el baño, ay, pues qué bueno que apenas entré al baño, oh, y ya. Y si tengo que ir a la casa de alguien y ay, ¿qué pasó? No, pues escalones y ¿quién está? No, pues nomás estoy yo y no te puedo cargar. Bueno, pues déjame bajo y me subo de sentaderas. Y ya me incluyo en la casa de la persona. Y así a donde mi deseo, mi anhelo me lleve. O sea, tal y como lo hacía de convencional. Si quieres dedicarte al ciclismo, pues dedícate al ciclismo. Vas a vivir muchísimas cosas, sí. Te vas a caer muchísimas veces, sí. O sea, muchísimas veces me refiero a no lograr lo que uno pensaría que debe lograr. Entonces, yo por lo menos sí invito todo el tiempo a que todo el mundo inclúyete, busca, toca puertas, acércate, sube, baja, habla, para que las personas te comprendan. Porque tú puedes ver una persona con discapacidad y no tienes ni idea, ni idea, ni idea, ni idea, pero si la persona con discapacidad te dice, oye, yo necesito hacer el baño cada 2 horas, pero puedo hacer perfectamente en un lugar de acá. Si vamos a viajar 7 horas con alguien, contigo, yo te voy a decir, oye, en tal lugar nos tenemos que parar. Tú nomás si quieres te bajas y me esperas y yo voy a orinar aquí arriba del carro. Pero hay gente que le cuesta trabajo hacer eso, gente con discapacidad, y si no, ¿cómo voy a decir eso? Qué pena. Y no viajan, prefieren mejor en su casa donde todo está controlado ante la falta de inclusión. ¿Qué hacemos nosotros? Aprende a ser independiente, aprende a ser independiente, aprende a ser... Eso es incluirte. Oye, que pues yo puedo ser independiente hasta esto, porque ya lo intenté todo para lograr ser independiente como ciego. Ah, muy bien. Con esa independencia que hoy tienes, hay que incluirse. Y si hay lugares donde no te puedes incluir, hay que comunicarlo, hay que expresarlo de alguna manera. ¿Complejo? Sí. Pero sí necesitamos de que las personas con discapacidad nos digan cómo les ayudamos. Tú dime cómo quieres que te ayude. Ah, así, a ver, aquí es algo. Pero ahí se necesita expresarse, se necesita comunicar, se necesita confiar. Se necesita sentirte bien con tu condición de vida. Siéntete bien si no tienes brazos, siéntete bien si no tienes piernas, siéntete bien si eres diferente en tu movilidad, en tu visión, en tu audición, en tu cabello, en lo que sea. Diversidad, o es otra cosa distinta, es diverso. Pero ver a la discapacidad como eso nada más, no como algo que se tenga que sufrir, o algo en lo cual a todo mundo te tiene que abrir el tapete y pásale, señor, a usted no le cuesta trabajo nada. No, no es real. Lo que sí es real es que tú te puedes incluir. Y hoy yo creo que tenemos mayormente condiciones para incluirnos en una ciudad. Si tenemos un tipo de discapacidad, yo sí creo que debemos de buscar la manera posible estar en una ciudad, porque necesitamos condiciones necesarias. Tal vez algunos tipos de discapacidad sea complejo incluirlos en ciertas realidades. Si yo diría, oye, yo quiero vivir en la montaña, muy bien. Pues, ¿y cómo le vas a hacer para vivir en la montaña, campeón? Porque ahí hay empedrado, porque no puede haber más que empedrado y no hay banquetas. Entonces uno decide, no, pues mejor no vivo en la montaña, mejor vengo a lo planito. Y uno va creando opciones. ¿Opciones para qué? Para que las barreras que son reales y que estén afuera, pues uno mismo también trata de darle la vueltita en lo que desaparece. Que eso es lo que queremos, que desaparezcan las barreras que hoy no nos permite incluirnos totalmente. Pero sí hay muchas condiciones para nosotros decir, oye, yo me quiero incluir. Así. Por eso digo que hay un puente, porque las personas con discapacidad, muchas están esperando que los convencionales, o que la inclusión laboral, o que la inclusión educativa, o que la inclusión en la salud, etcétera, etcétera, caminemos hasta donde están ellos.
ojalá y algún día suceda, pero mientras, pues, ayúdanos. Yo esa es mi experiencia y eso es lo que veo en muchas personas con discapacidad que hacen, que se vuelven lo mayormente autónomas que les permite su real deficiencia. Es decir, tienes una real deficiencia que debe estar diagnosticada y valorada por un médico rehabilitador. De esa real deficiencia, ¿cuánto te permite ser independiente, autónoma? Oye, que soy ciego, no, los ciegos, eso es de los más independientes que pueda haber. Más tienen que aprender a vivir con una deficiencia visual. Y por ejemplo, pues mi campeón que está aquí, Javier Silva. Nuestro querido Javier. Así. Adelante, Francisco. Muy Tenías... bien. Fausto, en el sentido y preguntando un poquito sobre la inclusión laboral, ¿cuál ha sido tu experiencia una vez que tienes esta condición de vida de vivir con discapacidad al buscar empleo? Esto creo que a muchos les inquieta y muchos me han dicho, oye, es que invitas a mucha gente que es exitosa en el deporte, pero ¿cómo ellos se mantienen? ¿Cómo tienen un ingreso? A ver, platícanos esa parte, ¿cómo la has vivido tú? Bueno, bueno, te voy a platicar la experiencia. Yo creo que yo desde que tuve así como que más ideas en la cabeza y no tenía discapacidad, a mí mi papá me enseñó a producir. Tú tienes que producir dinero si quieres algo, porque todo cuesta. Entonces yo desde muy joven empecé a producir dinero de una u otra manera. Yo cuando me accidenté, cuando adquirí la discapacidad, es decir, un día, ¡pum!, así, llegó totalmente, dejé de mover y de controlar y de sentir todo. Yo hacía dinero con las piernas y esas se dejaron de mover en un segundo. O sea, ya no iban a producir dinero. Yo mi contrato decía, yo tenía un contrato con un equipo y decía, se le paga a usted por competir y ganar. ¿Sí? Y después abajo decía, en resumidas cuentas, si no compite y gana carreras, no, ese dinero que dice abajo se va a tener que disminuir. Entonces, y una de las cosas que después que me dieron de alta, o sea, es decir, como a los 2, 3, 4 meses, no menos, como a los 3 meses, yo dije, yo necesito algo, porque yo sabía que mi contrato terminaba en diciembre. Y eso me dio como que hacerme responsable, porque yo me daba cuenta que tenía mis manos. A mí me decían, con tus manos, con lo que queda acá de inteligencia, tienes que aprender a vivir. Y yo dije, pues con mis manos, con lo que queda aquí, tengo que aprender a producir. Y eso me llevó a que me contrataran en el gobierno del estado. Yo puedo presentar mi currículum, mira, yo hago esto. Y hoy vivo así, pero yo hago esto. Y eso llamó la atención como para que yo enseñara lo que había hecho en 10 años. Y ahí me contrataron en el CODE, en, en los encargados de llevar el deporte de Jalisco por el currículum que yo tenía. No era que pobrecito, que qué te pasó. Yo tuve que aprender a ser independiente en meses, lo mayormente posible, porque yo sabía que yo me daba cuenta, yo cada que me llamaban a una entrevista o algo, yo me daba cuenta que no había condiciones para mí. Yo dije, yo no les puedo estar diciendo, oye, no puedo, si, si lo que quiero es que me contrates, no le voy a llegar con el no puedo. Yo mejor trataba de resolver lo más posible. Y esto me llevó a este tema de la inclusión, porque obviamente, pues, perteneciendo al CODE, me llevó al tema de conocer que había deporte adaptado y que no había condiciones necesarias para el deporte adaptado. Como yo fui deportista, solamente dije, ahora ya no soy deportista, pero sí quisiera hacer deporte adaptado, pero no hay condiciones para hacer deporte adaptado. Entonces, esto lo que me llevó es aprender y estudiar. Y con esto, pues, ejercer una profesión que hoy sigo haciendo y que le es de trabajar en el gobierno en todo lo que tiene que ver con la política pública para las personas con discapacidad. Pero fue algo que yo obviamente, pues, me fui dando cuenta que se necesita gente que sepa, es decir, que se ponga a leer lo que es la condición de discapacidad, lo que es para la conciencia, lo que es para el ser humano, lo que es para el mundo, lo que es desde la razón, es decir, desde la razón es simplemente una condición más de vida, que tiene una diversidad funcional, eso es desde la razón, ya después vienen muchísimas cosas. Entonces, estas ganas de yo aprender a vivir de la mejor manera me llevó a volverme un profesional en este tema y con eso yo gano dinero. Y por ahí de repente me invitan a hacer otras cosas, como compartir esta charla y pues hay gente que le gusta que yo vaya y comparta esta charla y
Y también a veces pues dicen, pues, se cobra por esta charla, Claro. pero así Sí. pasa, y así voy, y vivo bien. La Siento, verdad, Muy bien. mande, perdón. la verdad es que a mí me tocó tocar muchísimas puertas, pero una cosa es que a mí me ayudó, esa, yo no tirarme al drama. Fue algo que yo dije, yo no me voy a tirar al drama, yo no me voy a tirar al drama, yo no me voy a tirar al drama. Yo tenía hijos pequeños que ellos cuando nacieron ya vieron a un papá campeón. Ellos era lo que veían, oye, mi papá es campeón. Campeón de acá, campeón de acá, campeón de acá. Y mucha gente lo ve. Yo dije, yo quiero que me sigan viendo así, pero con discapacidad. Es decir, le tengo que ganar a esta falta de cultura, volviéndome una persona con discapacidad, pues, como lo soy, plena, feliz, realizada. Pero Y fue es gracias la, a que tengo. y es la actitud, Fausto, sin duda. Esa actitud, esa pasión por la vida y todos los retos que tenemos adelante. Y va hilado a un comentario de Elizabeth que dice, la famosa frase de Frida Kahlo, pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar? Felicidades, Fausto. Así. Gracias. Sí, literal, o sea, yo supe que, como lo dije en la presentación, que mi felicidad no dependía de nada que no fuera algo que estuviera dentro de mí. Yo volví a aprender a ser feliz, pero con esta nueva condición de vida, aprendí a ser feliz estando sentado, aprendí a ser feliz sin andar en una bicicleta convencional, aprendí a ser feliz de otras maneras, pero yo quise ser feliz. Pues. Entonces, como Frida Kahlo se dio cuenta que tenía cosas para volar y que no necesariamente eran sus piernas, pues yo creo que a mí así me pasa también. Hay muchas cosas acá que te ponen a volar. Puedes imaginar muchas cosas, puedes sentir muchas cosas y todo está aquí. En la mente. Uniendo mente, corazón, espíritu. Fausto, qué gran plática. Muchísimas gracias por esas palabras Gracias. que nos llenan de fuerza, de fortaleza, de ánimo para encontrar ese sueño y luchar por él. Muchísimas gracias por tu participación el día de hoy. Gracias, Anet. Gracias, Francisco. Y pues muchísimas gracias a todos los de la Fundación y a todos los que nos estuvieron escuchando. Muchas gracias. Gracias. Francisco.